Siempre, hermanos, el apóstol Pablo tuvo el cuidado de aconsejar a aquellos que le ayudaban en el ministerio. En este caso, Timoteo, que para esta época era el pastor de la iglesia en Éfeso. El apóstol le dice, esto te escribo, refiriéndose a todo lo que está anteriormente escrito en la epístola, en donde él le aconseja cómo se debe de conducir el culto en la congregación, en el lugar en que se reúnen, y además de eso, cuáles son los requisitos de aquellos que le van a estar ayudando ahí en su ministerio. Entonces, él se lo ha escrito, pero tiene, hermanos, dice acá el propósito de ir pronto a ver. Pero como la cosa es urgente, mientras él tenía la idea de irlo a ver, mejor le escribía con anticipación algunos de los aspectos que él le iba a decir personalmente. Había la posibilidad, dice, de que él se tardara. Te escribo por si acaso me tardo. Él estaba, hermanos, ocupado en la predicación de la palabra, en visitar otras iglesias, en evangelizar. Y además, hermanos, siempre se presentaban dificultades para viajar, especialmente en aquella época, que no era tan fácil como ahora se viaja. Entonces, él tenía pues esa preocupación de tardarse. Pero, sin embargo, le dije, te escribo todo esto para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, hay un aspecto muy importante, hermanos, que el apóstol Pablo le dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Es muy importante, hermanos, que cuando nosotros nos reunimos como congregación, hay algunos aspectos que debemos de considerar de cómo es que debemos conducirnos cuando estamos acá reunidos. Recordemos que el apóstol Pablo dice, para que sepas cómo debes conducirte. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad delante de Dios de sabernos conducir dentro de la congregación. No solamente, hermanos, acá, por supuesto que ya hemos dicho otras oportunidades que es en todo lugar. Pero ahora se está refiriendo en forma específica cómo debemos conducirnos en la casa del Dios viviente, en la casa de Dios que es la iglesia. Pero aquí también, hermanos, hay algún aspecto que debemos de aclarar. Cuando el apóstol Pablo le está diciendo cómo debes de conducirte en la casa de Dios, no se está refiriendo al local, no se está refiriendo a una casa o a un local, sino que se está refiriendo a la iglesia. Por eso él le dice, la casa de Dios que es la iglesia. Entonces la iglesia, hermanos, por supuesto, somos nosotros. Y aún la casa de Dios somos también nosotros, porque eso dice la Escritura. En el libro de Hebreos dice, la cual casa somos nosotros. Entonces aquí es de cómo debemos de conducirnos cuando estamos como iglesia, cuando estamos reunidos como casa de Dios, como pueblo de Dios, como la iglesia del Dios viviente. Ahí, hermanos, el Espíritu Santo tiene que hablar a cada uno de nosotros cómo es que debemos de conducirnos correctamente dentro de la iglesia. No hacer aquellas cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. No estar de acuerdo a las direcciones santas del Espíritu de Dios. Por eso dice cómo debes de conducirte
en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, hermanos, esa casa, como dice la Escritura en Hebreos, somos nosotros. Cuando el apóstol Pablo saluda a Priscila y Aquila, ya en el capítulo 16 de Romanos, él dice, saludad a la iglesia de su casa. Ahí es otra cosa. Ahí se está refiriendo a la congregación que está en la casa de Priscila y Aquila, pero es saludar a la iglesia que está en su casa. Pero aquí se dice la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y aquí hay dos cosas muy importantes, hermano. Por eso es que debemos de saber cómo conducirnos, porque no estamos dentro de una congregación que tienen a un Dios muerto o a un Dios que es un ídolo. Estamos, hermanos, en una congregación donde está el Dios viviente. Ya la Escritura dice que donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesucristo, ahí está Él. Y también nosotros somos morada del Espíritu Santo. Entonces tenemos la presencia evidente de Jesucristo y del Espíritu Santo y de Dios cuando nos congregamos. De ahí que nuestro modo de conducirnos debe ser una conducción santa ante la presencia de Dios, porque es la iglesia del Dios vivo, del Dios viviente, del Dios que permanece para siempre. Bendito sea el nombre de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Pablo compara a la iglesia con columnas. La columna es el sostén de un edificio. Pero esa columna, para que se mantenga firme y pueda sostener el edificio, debe estar sobre un buen fundamento. Porque una columna no se va a sembrar en tierra suelta o en arena. Se derrumbaría al primer movimiento. La columna debe ser sostén, pero debe tener un buen fundamento, un fundamento que la sostenga firme. Y la Escritura dice que nuestro fundamento es Cristo Jesús. El fundamento nuestro es Cristo Jesús. Entonces, si el fundamento es el Señor, nosotros venimos a ser como columnas, porque es la iglesia. Y nosotros constituimos la iglesia. Venimos a ser columnas, o sea, el sostén. Columna y baluarte. Baluarte es una fortaleza. Baluarte, hermano, es un sostén sólido. Pero aquí, hermanos, esa columna y ese baluarte de la verdad. De la verdad. La iglesia de Dios, la iglesia del Dios viviente, se basa precisamente en que es baluarte de la verdad. La iglesia de Dios tiene que predicar y enseñar la verdad de Dios. Eso es lo que nos dice acá esta porción. Que somos baluartes. Debemos de mantener sólida esa verdad. Y también tenemos que proclamar esa verdad. No se trata, hermanos, de que la iglesia va a enseñar o a proclamar medias verdades. No se trata de que la iglesia se va a dejar influenciar por las ideas sociales de la época. Desgraciadamente, hay muchas iglesias que sí van de acuerdo a los cambios de este mundo.
se van adaptando a las ideas sociales, se van adaptando a las ideas políticas, se van moviendo de acuerdo a cómo el mundo se va moviendo. Pero esas iglesias no están edificadas en columnas sólidas, sino en esas columnas que se van moviendo con el viento para un lado y para el otro. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros somos baluarte de la verdad. Y debemos de predicar y enseñar la verdad de Dios, tal como Él nos la ha dado. Y no vamos a permitir que el mundo con sus ideas entre en el interior de la iglesia. No debemos dejarnos influenciar. No es el mundo el que nos va a influenciar, es la iglesia que tiene que influenciar al mundo. Pero hoy vivimos en una época en que debemos de tener muchos cuidados, hermano. Debemos tener muchos cuidados. Porque hay congregaciones locales que se han dejado dominar y ya no es el Espíritu de Dios el que gobierna dentro de esas locales, sino que es el espíritu del mundo. Se apartaron de la verdad. Se apartaron de la doctrina recta del Evangelio. Y ahora siguen la corriente oscura de este mundo. Ya no son columna, ya no son baluarte de la verdad. Pero la palabra de Dios nos ordena y nos pide que la iglesia del Dios viviente tiene que ser columna y baluarte de esa verdad. Y que esa verdad se tiene que enseñar y esa verdad se tiene que predicar. ¿Por qué cree que usted que hay iglesias que tienen miles y miles de gente que les gusta? Precisamente por eso. Porque quieren estar con un pie dentro de las cosas divinas y con otro pie en el mundo. Se olvidaron de la santidad. Ya no se les enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, porque Dios ha llamado a un pueblo que sea santo como Él es santo. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros, hermanos, debemos de sostener esa verdad? Pues esa verdad nosotros la podemos sostener, hermanos, oyendo y obedeciendo esa verdad. Pues el Señor dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Él enseñó una verdad. Pero Él dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga esta verdad. Eso que oiga quiere decir que la obedezca a esta verdad. Esa es una manera, hermano. Porque aquel que no oye el consejo de Dios, ¿cómo va a sostener y a mantener lo que no oye? Por eso tenemos, hermanos, constantemente estar oyendo esa verdad. El que tiene oídos para oír, que oiga esta verdad, que la oiga, que la obedezca. También esta verdad, hermanos, tenemos que saber usar esta verdad. El apóstol Pablo a Timoteo le escribe, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Aún a Timoteo le aconseja, usa bien la palabra de verdad. Porque hay quienes pueden conocer la verdad, pero no usarla bien, sino que usarla para sus intereses.
a veces usarla para defender opiniones personales. Para eso a veces usan la Escritura. Y la Escritura no es para defender opiniones personales, sino que la verdad de Dios es para proclamarla, para enseñarla, para vivirla. Por eso dice que use bien la palabra de verdad. Es otra manera de cómo nosotros debemos de proclamar la verdad de Dios. Y es más, la vamos a proclamar en una manera más efectiva y más positiva, llevando vidas santas y comprometidas con nuestro Dios. Y ahí es donde está, hermanos, el meollo. Porque Dios llama a gente que esté comprometida con Él. Y eso es lo que muchos no están. Debemos de estar comprometidos con Él, llevando vidas santas. Ya hace algunos días leímos en una predicación Colosenses 3:12, pero vamos a leerla nuevamente. Ahí es donde nos habla recuerdo que leímos esta porción cuando prediqué sobre la armadura de Dios, vestidos de la armadura de Dios. Pero aquí están algunos elementos, hermanos, que son imprescindibles, que son necesarios, que tenemos que vivir para llevar una vida santa, agradable a Dios. Dice Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra el otro. Entonces, hermano, vea, aquí hay algunos aspectos. Como que pareciera que estas cosas ya no son para esta época. De eso que nos digan de que vivamos santos, con misericordia, que seamos bondadosos, benignos, que seamos humildes, que seamos mansos, como que ya no encaja en un pensamiento mundano, por supuesto. Pero es lo que el Señor quiere de nosotros. Quiere que vivamos así esa verdad, para ser columnas y baluartes de la verdad. Nuestra vida tiene que estar, hermanos, adornada con todos esos aspectos que son características de una vida temerosa de Dios y comprometida con Dios. Esa es la verdad que nosotros debemos de proclamar para ser columna y baluarte de la verdad. Ahora dice la Escritura, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Más atrás, en el versículo 9, a este misterio de la piedad, el apóstol le llama misterio de la fe, que es lo mismo. Misterio de la fe, misterio de la piedad. Y dice grande e indiscutiblemente, o sea, indudablemente, el misterio de la fe, el misterio de la piedad es grande. Misterio, hermanos, ya lo hemos dicho otras veces, es algo que ha estado siempre en el conocimiento de Dios desde las épocas pasadas, pero que a Él le ha placido revelárnosla hoy. O sea, esos misterios Dios los tenía en su conocimiento desde tiempos antiguos. Misterios que Él tenía ocultos, que Él los conocía, pero que ahora ya a Él le plació revelarnos esos misterios.
todavía teológicamente se les siguen llamando misterios, aunque ya están revelados. Ahora, ¿cuáles son esos misterios? Aquí, hermanos, en esos seis, ¿qué le dijéramos? Oraciones o 6 frases, prácticamente está resumido todo el Evangelio. En esas 6 frases que están ahí, donde dice, Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Prácticamente ahí está todo el Evangelio resumido en esos 6 frases que eran un himno antiguo que cantaba la iglesia. Era un himno, parte de un himno. La iglesia primitiva, para conocer la doctrina, como no estaban escritos los evangelios ni las epístolas, me refiero a la iglesia de esta época. No habían libros. Entonces ellos, para tener aprendida la doctrina, ellos la aplicaban en canto, en los himnos. Cantaban los himnos y de esa forma la doctrina la aprendían. Y era un buen método, porque cuando uno, si ustedes se acuerdan, todas las canciones que se aprendieron eran cantos, ¿va? Y eran facilitos de aprender. Si uno los oía una vez, ya los andaba tarareando toda la tarde, todo el día. Fácil se aprendían. Entonces la iglesia cantaba los himnos, pero estos himnos estaban llenos de doctrina, de sana doctrina. Y este era un himno, la parte de un himno. El primer texto dice, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Esto es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se está hablando de la encarnación. Y vea que esto era un misterio grande. Si esto es el mundo antiguo, el mundo del Antiguo Testamento, para ellos era desconocido. Pero a Dios le plació revelárnosla para nuestra época. Que Dios Él mismo se haya manifestado en carne. En la persona de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo. Él se manifestó en carne, hermanos, para identificarse con la raza humana. Y así, para identificarse con la raza humana, tener misericordia al vivir las debilidades del ser humano. Dios en la época pasada, antes de la encarnación, no había experimentado cómo eran las debilidades humanas. Las conocía, pero no las había vivido. Pero el Hijo se encarna y Él sí viene a sufrir y a experimentar y a sufrir las debilidades del ser humano. Y no solamente las debilidades, las tentaciones del ser humano. Él las vivió todas. Para tener misericordia de cada uno de nosotros. Entonces, ahí nos está hablando de la encarnación. Dios fue manifestado en carne. Y así, a través de su encarnación, poder realizar la redención del hombre. O sea, poder morir por sus pecados. Era necesario que el mismo Dios se manifestara en carne para salvar nuestra vida.
Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por eso se hizo la encarnación. Eso es un aspecto para la redención. Otro aspecto por el cual él fue manifestado en carne fue para vencer al que tenía el poder de la muerte, es decir, a Satanás. Dice Hebreos 2:14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Entonces, para eso él se manifestó en carne. Para eso fue la encarnación. Porque él en su muerte no solamente nos iba a dar a nosotros vida eterna por su sangre, sino que a través de su muerte también dice para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Por eso Cristo venció la muerte. Al vencer la muerte, él vence a Satanás. Eso fue los motivos de la redención. Ahora dice, la segunda frase, justificado en el Espíritu. Justificado. No la justificación como nosotros la tenemos. Nosotros somos justificados, pero no es el significado que está ahí. Nosotros hemos sido justificados, declarados justos, porque éramos pecadores. Pero Jesucristo no era pecador. Él no podía ser declarado justo. Pero ahí dice justificado por el Espíritu, quiere decir vindicado. Vindicado por el Espíritu. Eso de vindicar quiere decir proclamar que lo que él hizo o lo que él dijo es verdad. Eso es vindicar. O como cuando una persona es vindicada, su honor es restaurado. Entonces el Espíritu Santo, eso fue lo que hizo. Vindicar, afirmar, proclamar que todo lo que Jesús dijo, por ejemplo, él dijo que era el Hijo de Dios. El Espíritu Santo lo vindica diciendo que es cierto. Por eso cuando en el bautismo, primero, sí, en el bautismo, el Espíritu Santo descendió en forma como de paloma en su bautismo. Cuando viene esa frase de lo alto, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí estaba el Espíritu Santo sobre él, vindicando aquella verdad. Entonces ahí en el bautismo, pues el Espíritu Santo vindica a nuestro Señor. Lo vindica cuando el Señor es ungido por el Espíritu Santo, que lo ungió con poder por el Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, verso 38, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Entonces el Espíritu Santo lo vindica porque lo unge con poder
para que ande haciendo todos esos bienes, para que ande sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Entonces, eso es, hermano, lo que significa que el Espíritu, que Jesucristo o Dios fue justificado en el Espíritu. Fue vindicado. Jesucristo había dicho que a sus discípulos, aunque esto no lo entendían, pero de que Él iba a resucitar, que se iba a levantar de los muertos. Ya eran palabras del Señor. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo vindica esas palabras. Dice en Romanos 1:4 que fue declarado, Jesucristo, fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad, que es el mismo Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Ahí queda afirmado lo que Jesús decía. No solamente que se levantó de la tumba, pero el Espíritu Santo tuvo que proclamarlo y que afirmarlo y vindicarlo. El Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Entonces, ahí queda vindicado todo lo que... Eso es lo que significa la palabra justificado. Para que no se vaya a malinterpretar que significa la misma justificación que nosotros. No. No es lo mismo. El Señor Jesús no podía ser justificado de la manera en que nosotros somos justificados. Nosotros somos justificados, y lo vuelvo a repetir, quiere decir que cuando somos justificados, cuando creemos en el Señor, somos justificados, Él nos hace justos. O sea, nos ve limpios, nos ve sin pecado. Pero porque ya se nos había quitado el pecado al creer en Jesucristo. Pero el Señor siempre ha sido sin mancha y sin pecado. Santo, desde la eternidad. Pero vindicado por el Espíritu Santo en el misterio de la piedad. Luego dice, visto de los ángeles. Fíjese bien. ¿Qué misterio será ese de que dice visto por los ángeles? Si los ángeles siempre han visto en la eternidad, en el pasado, en el cielo, siempre han visto a Dios. Han visto el rostro de Dios, dice la Escritura, han visto al Hijo. Pero aquí dice en el misterio de la piedad, visto por los ángeles. Esos seres celestiales que siempre han visto al Hijo de Dios. Es un misterio que ellos lo hayan visto, pero acá en su ministerio terrenal. Porque ellos tanto son servidores de los santos y en primer lugar fueron servidores de Jesucristo. Son seres celestiales que siempre han visto al Hijo de Dios y que vieron en todos los momentos lo que ocurrió en el ministerio del Señor. Vieron todo lo que ocurrió. Desde su nacimiento, los ángeles tuvieron esa participación en las cosas de Jesucristo. Primero, Gabriel viene a avisarle a María que iba a quedar embarazada o encinta. Y viene el ángel y le da el anuncio. Y le dice que darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin.
Todo eso se lo dice el ángel a María. Cuando nace, allá en Belén, las huestes celestiales, ahí están los ángeles también. Con los pastores. Y las huestes celestiales dicen, gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Son los ángeles regocijándose en el nacimiento de Jesucristo. Pero no solamente en esos momentos de gozo. Cuando el Señor está en el desierto y es tentado por Satanás, después de los 40 días dice que los ángeles le servían. Los ángeles le servían. Entonces los ángeles vieron a Cristo ahí en el desierto cuando fue tentado. Y ese es el misterio de la piedad y grande. Que los ángeles hayan venido a servirle al Señor. O cuando Él está orando allá en el monte Getsemaní, que ora hasta con gotas de sangre. Dice que vino un ángel a fortalecerlo. El Hijo de Dios siendo fortalecido por un ángel. En su resurrección hasta el ángel estaba ahí en la puerta de la sepultura. Vestidos con vestiduras blancas. Entonces, por eso dice la Escritura que grande es el misterio de la piedad, de que Dios fue manifestado en carne, que Dios fue justificado en el Espíritu y que Dios fue visto de los ángeles durante su ministerio hasta que ascendió. Aun cuando los discípulos estaban viendo que el Señor había ascendido y se había perdido la vista de sus ojos más allá de las nubes, se les aparece el ángel. ¿Qué están viendo, varones galileos? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros, de la misma manera va a venir, así como lo habéis visto subir. Los ángeles mismos testificaron. Lo vieron en su ascensión y testificaron de que de la misma manera el Señor va a volver a esta tierra. Por eso la iglesia espera la venida del Señor. Bendito sea Dios. Entonces, visto de los ángeles. ¿Cuál es la cuarta? Predicado a los gentiles. Predicado a los gentiles. O predicado a todas las naciones. No recuerden que Jesús vino para su pueblo Israel. Ahí ese es el mensaje primero. Pero también estaba en los planes de Dios ese misterio. Era un misterio. Que también los gentiles conocieran a Dios. Si los judíos pensaban que solo para ellos era el Dios de la gloria, eso era un misterio, aunque ya en el Antiguo Testamento habían porciones que manifestaban eso, pero todavía no las entendían. Pero el Señor tuvo que venir a los gentiles. Hablamos el domingo pasado de la mujer cananea, gentil, idólatra, pero vino para ella. Vino para, ¿quién más? Para el centurión, para Cornelio. Vino para esta iglesia, la que le está escribiendo aquí el apóstol Pablo, a Éfeso. Vino para nosotros, que somos gentiles. Por eso se nos ha predicado el evangelio. Y eso, hermanos, no pensemos de que eso era un misterio que nos ha sido revelado, porque ahora ya sabemos, bueno, sí, es un misterio revelado. Si el evangelio, la verdad de Dios, se le predica a todos los gentiles. Ya no está solo en el conocimiento de Dios como estaba en épocas pasadas, en la eternidad, que solo Dios tenía ese conocimiento.
Pero después, hermano, Él lo revela y nos lo ha revelado a nosotros. Entonces, hermanos, era otro misterio y predicado a los gentiles. Como dice en Lucas, cuando estaba hablando Simeón, que Jesucristo había venido como luz, dice, para revelación de los gentiles. Él vino, hermano, Él es la luz para revelación de los gentiles. Entonces, ese era otro, hermanos, de los ministerios que estaban ocultos. Por eso el apóstol Pablo le llama indiscutiblemente. Nadie puede discutir eso. Nadie puede oponerse a eso. Es indiscutible. No vamos a discutir que a saber si Dios se manifestó en carne o no. No, es evidente. Es indudable. No vamos a discutir si Jesucristo fue visto de los ángeles o no. Es indiscutible, porque la Escritura nos lo dice, nos lo revela, que fue visto de los ángeles en su ministerio terrenal. No vamos a discutir que el Evangelio no haya sido predicado a los gentiles, porque es evidente para nosotros. Eso es indiscutible. Ahora dice, creído en el mundo. Esa fue la razón también, el motivo de la encarnación. De que el mundo, me refiero a todo el universo, pero no a todas las personas que están dentro del mundo, porque no todas han creído. Pero en el mundo, no importa si sea Australia, El Salvador o la China o un país allá de África o una isla allá en el Océano Pacífico, han creído en la verdad de Dios. Este evangelio ha sido creído en el mundo. En Pentecostés, ¿cuántos creyentes empezaron la iglesia? 120. Así empezó. 120, iban los 12, iban los 70 y otros, y mujeres, pero en total 120. Así empezó. Pero más adelante, ahí en el libro de los Hechos, dice que los que creían en el Señor iban aumentando en gran número, tanto de hombres como de mujeres. Y así, hermanos, el evangelio, la verdad de Dios, fue esparciendo por todo el mundo. De aquellos 120 que estaban en Pentecostés, mire cuántos millones hemos sido a través de la historia. Millones de creyentes en Cristo Jesús en todo el mundo. En todo el mundo. Por eso es también un misterio. Porque originalmente no se esperaba que todo el mundo creyera en Dios. Si solamente era para Israel, decían ellos. Pero en el conocimiento de Dios ya estaba. Era un misterio, pero él ya lo sabía, él ya lo conocía. Ahora nosotros no podemos negar eso. Por eso dice, indiscutiblemente, no se puede discutir. Porque es evidente que el Señor ha creído en toda la faz de la tierra. En todos los 100 o casi 200 países del mundo, en todas las lenguas, en toda nación, en toda tribu. La verdad de Dios se ha proclamado. Se ha proclamado y ha sido creída en el mundo. Amén, hermano. Luego la sexta, el sexto misterio, recibido arriba en gloria.
Esta, hermano, es una referencia a la ascensión de la cual ya hablamos. El Señor, cuando estaba orando en el Evangelio de San Juan, Él le pedía al Padre que Él quería estar allá en la gloria que había tenido con Él antes de la fundación del mundo. Él estaba en la gloria, pero se encarnó, se humilló, se identificó con la raza humana, cumplió su ministerio, pero Él tenía que ascender a los cielos. Tenía que ser recibido arriba en gloria, tenía que ser exaltado al terminar su ministerio en la tierra. Por eso dice en Filipenses capítulo 2, verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo, al recibirlo allá arriba en gloria, en donde recibe el poder, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Entonces, hermano, esta verdad que nos está diciendo esta porción de la Escritura, este misterio de la piedad o misterio de la fe, es la que nosotros debemos proclamar como columna y baluarte de la verdad. Por eso nosotros debemos de conocer, hermanos, esta verdad, esta doctrina. Si el hermano acá le hiciera música a estos 6 versos y los cantáramos aquí, nos lo aprendiéramos con facilidad. Y estuvieran siempre en nuestro corazón, que esas verdades de ese canto, de ese himno, son indiscutibles. Y que nosotros como iglesia de Dios tenemos la responsabilidad de vivirla, de creerla, de vivirla y de proclamarla. Proclamar la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que eso conlleva. Ya vimos que la redención, derrotar la muerte, al que tenía el poder, el imperio de la muerte, darnos salvación, que Él fue justificado por el Espíritu Santo, que Él fue visto de los ángeles, que Él fue predicado a los gentiles como a nosotros, creído en el mundo, y Él está a la diestra de Dios como nuestro sumo sacerdote y abogado. Intercediendo siempre a favor nuestro. Porque todavía sabe que tiene un pueblo. Él oró al Padre que los que en Él creyeron, dijo, no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes. Y el Señor nos está guardando todavía. El Señor todavía, hermanos, tiene cuidado de aquellos, de cada uno de aquellos por los cuales Él dio su vida. Y Él dio su vida por cada uno de nosotros. Por cada uno de aquellos que creen en el mundo. Hay un Salvador. Y el Salvador es Jesucristo el Señor. Por eso dice la Escritura, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo el Señor. Amén, hermano.